Lección 1. Superar los desafíos. Es esencial discutir cómo podemos responder a las dificultades y desafíos. Estoy totalmente de acuerdo. Los desafíos pueden ser abrumadores, pero también ofrecen oportunidades. Exactamente. La clave es identificar nuestro punto de partida. Sí. ¿Por dónde crees que debemos empezar? Creo que primero debemos evaluar la situación con claridad. Eso tiene sentido. Entender el problema es crucial. Una vez que lo comprendamos, podemos pensar en posibles soluciones. Me gusta ese enfoque. La colaboración puede conducir a ideas innovadoras. De hecho, las diferentes perspectivas a menudo revelan soluciones ocultas. ¿Qué hay de priorizar nuestros desafíos? La priorización es vital. Deberíamos abordar primero los problemas más urgentes. Eso es sensato. Ayuda a prevenir la sensación de agobio. Además, debemos mantener una mentalidad positiva durante todo el proceso. La positividad puede alimentar nuestra motivación para superar los obstáculos. Exactamente. Celebrar pequeñas victorias puede aumentar nuestra confianza. Estoy de acuerdo. Cada paso adelante merece un reconocimiento. Además, buscar el apoyo de otras personas puede ser beneficioso. El apoyo puede proporcionar nuevos conocimientos y estímulos. Valoro el trabajo en equipo, especialmente cuando me enfrento a desafíos. Yo también. Juntos, podemos sortear cualquier tormenta. Comprometámonos a apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos. Absolutamente. Estamos aquí para aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento. Juntos, transformaremos las dificultades en peldaños. Lección 2. Hacer ejercicio juntos. Es un placer verte en el gimnasio. ¿Qué tal el entrenamiento de fuerza? Suena como una gran idea. ¿Quieres incorporar eso también? Absolutamente. El entrenamiento de fuerza complementa perfectamente el ejercicio cardiovascular. Estoy de acuerdo. Desarrolla músculo y mejora el estado físico general. ¿Qué ejercicios específicos te gustan para el entrenamiento de fuerza? Me encanta usar pesas libres. Proporcionan una gran versatilidad. Las pesas libres son fantásticas. Prefiero las bandas de resistencia. Las bandas de resistencia también son excelentes para mejorar la flexibilidad. Exactamente. Se pueden usar para varios entrenamientos. ¿Deberíamos crear juntos una rutina equilibrada? Gran sugerencia. Podemos alternar entre cardio y fuerza. Me gusta ese enfoque. Mantiene las cosas interesantes. Además, podemos motivarnos mutuamente durante los entrenamientos. Sí. Un compañero de entrenamiento hace que todo sea más agradable. ¿Has probado ejercicios compuestos como sentadillas y peso muerto? Sí. Son increíblemente efectivos y trabajan varios músculos. Estoy de acuerdo. También son excelentes para desarrollar fuerza rápidamente. ¿Deberíamos fijarnos algunos objetivos de acondicionamiento físico? Sí,
Establecer metas nos ayudará a mantenernos concentrados y comprometidos. Quizás podamos aspirar a aumentar nuestro peso cada semana. Eso suena desafiante pero alcanzable. Me apunto. Perfecto, hagamos un seguimiento de nuestro progreso juntos. Me entusiasma ver cuánto podemos mejorar. Lección 3. Más allá de las apariencias. He aprendido que no se puede juzgar un libro por su portada. Esa es una lección valiosa. Las primeras impresiones pueden ser engañosas. De hecho, no es justo que no nos guste a alguien solo porque no se ajusta a nuestras expectativas. Exactamente. Todos tienen historias y experiencias únicas. ¿Qué lo llevó a pensar en esto? Hace poco conocí a alguien que parecía distante al principio, pero fueron bastante amigables. Es un ejemplo perfecto. A veces, la gente es simplemente tímida. Sí, tardan tiempo en abrirse. Creo que siempre debemos dar a los demás la oportunidad de demostrar quiénes son. Absolutamente. Enriquece nuestras interacciones y amistades. ¿Alguna vez juzgaste mal a alguien y luego te has arrepentido? Sí, una vez evité a una persona que resultó ser increíblemente amable. Esa es una experiencia común. Nos recuerda que debemos tener una mente más abierta. Sin duda lo hace. Todos merecemos el beneficio de la duda. Estoy de acuerdo. Comprender a los demás puede conducir a conexiones más profundas. Además, la diversidad en las amistades agrega mucho a nuestras vidas. Exactamente. Diferentes perspectivas pueden ampliar nuestros horizontes. ¿Qué estrategias utilizas para conocer mejor a alguien? Hago preguntas abiertas y escucho activamente sus respuestas. Ese es un gran enfoque. Demuestra un interés genuino. Sí, la gente aprecia cuando otros se toman el tiempo de escuchar. Lo recordaré. Fomentar el diálogo fomenta la comprensión. Juntos, practiquemos mirar más allá de la superficie en nuestras interacciones. Lección 4. Descubriendo nuevos pasatiempos. Tienes razón. Tengo muchas ganas de explorar nuevos pasatiempos. Eso es maravilloso. ¿Qué pasatiempos estás considerando? Estoy pensando en probar suerte con la cerámica. La cerámica suena emocionante. ¿Lo has hecho antes? No lo he hecho, pero me parece fascinante. Lo es. Dar forma a la arcilla puede ser muy terapéutico. Exactamente. Además, podría crear algo hermoso. ¿Qué otros pasatiempos te interesan? También he considerado la fotografía. ¿Fotografía? Eso te permitiría capturar momentos. Sí, disfruto de la naturaleza y fotografiarla sería increíble. Puedo imaginarte convirtiéndote en un gran fotógrafo de naturaleza. Gracias. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes algún pasatiempo nuevo en mente? He estado pensando en aprender a tocar la guitarra.
Eso es fantástico. La música trae alegría a la vida. Sí, siempre he querido tocar algunos acordes. Definitivamente deberías ir a por ello. Lo haré. Quizás podamos apoyarnos mutuamente en nuestras nuevas aficiones. Suena como un plan perfecto. Incluso podríamos aprender juntos. Eso me encantaría. Podría ser una experiencia divertida. Imagina la diversión que podríamos tener en las sesiones de cerámica y música. Sería como un festival de arte y música cada semana. Sí, emprendamos juntos este viaje creativo. Brindemos por nuevos comienzos y emocionantes pasatiempos. Absolutamente. Me muero por empezar esta aventura. Lección 5. Compras inteligentes. Es importante priorizar la seguridad al comprar en mercados como este. Estoy completamente de acuerdo. Uno siempre debe confiar en sus instintos al elegir un proveedor. Exactamente. Si algo no está bien, es mejor marcharse. Es un consejo sensato. He escuchado historias sobre vendedores cuestionables. Sí, es fundamental buscar señales de calidad y limpieza. ¿Qué señales específicas busca? Examino la frescura de los productos y la configuración del vendedor. Eso tiene sentido. Un puesto bien organizado a menudo indica profesionalismo. Además, presto atención a la forma en que el proveedor interactúa con los clientes. Esa es una excelente observación. Los vendedores amables y conocedores inspiran confianza. Si están dispuestos a responder a las preguntas, es una buena señal. Sin duda lo tendré en cuenta a la hora de hacer mis selecciones. Recuerda confiar también en tu instinto. Sí. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. Exactamente. Debemos priorizar nuestra seguridad mientras disfrutamos del mercado. Agradezco tus ideas. Me ayudarán a comprar de forma más inteligente. Juntos, podemos tomar decisiones informadas y apoyar a los buenos proveedores. Eso parece un plan. Disfrutemos de la experiencia del mercado de forma segura. Brindemos por las compras inteligentes y los deliciosos hallazgos. Lección 6. Explorando Willowbrook. Hace poco descubrí que Willowbrook está a 1 hora de aquí. Oh, he oído hablar de ello. ¿Qué hay para ver? Es conocida por sus hermosos parques y su encantador centro de la ciudad. Eso suena delicioso. ¿Hay algún parque específico que recomiendes? Sí. El parque Willowbrook tiene impresionantes senderos para caminar y un lago encantador. ¿Un lago? Me imagino lo tranquilo que debe ser. Realmente lo es. Incluso puedes alquilar botes de remos allí. Eso suena divertido. Me gusta estar en el agua. El parque también cuenta con áreas de picnic si quieres relajarte. Me encantan los picnics. Sería una manera perfecta de pasar el día. Absolutamente. Además, hay vendedores de comida locales en las cercanías. ¿Vendedores de comida?
Ahora tienes mi atención. ¿Para qué sirven? Ofrecen de todo, desde sándwiches gourmet hasta postres caseros. Eso suena delicioso. Me encantaría probar algunas delicias locales. También hay un mercado de agricultores los fines de semana. ¿Un mercado de agricultores? Me gustan los productos frescos y los productos artesanales. Es un gran lugar para conocer a los artesanos locales y probar sus productos. Me imagino lo vibrante que debe ser el ambiente. Realmente se suma al encanto de la ciudad. ¿Planeamos un viaje allí este fin de semana? Es una idea excelente. Ya estoy emocionada. Hagamos una lista de lo que queremos explorar. Sí, también debemos comprobar el tiempo de antemano. Lección 7. Un recorrido por la historia. ¿Sabías que en 1780 la capital de Virginia se trasladó a Richmond? No lo hice. Eso es fascinante. ¿Qué le pasó a Williamsburg después de eso? Williamsburg se convirtió simplemente en una pequeña ciudad después de perder su condición de capital. Eso es interesante. Debe haber cambiado el carácter de la ciudad de manera significativa. De hecho, pasó de ser un centro político bullicioso a una comunidad más tranquila. ¿Cuáles fueron algunas de las razones para trasladar la capital? La ubicación de Richmond era más céntrica y accesible para muchos virginianos. Eso tiene sentido. La accesibilidad es crucial para una ciudad capital. Sí, Richmond también tenía una posición más estratégica para el comercio y la defensa. Me imagino lo importantes que eran esos factores en ese momento. Debe haber sido una gran transición para la gente de Williamsburg. Me pregunto cómo se sintieron al perder su condición de capital. Es posible que algunos se hayan sentido decepcionados, mientras que otros probablemente aceptaron el cambio. El cambio puede ser difícil, pero también puede traer nuevas oportunidades. Exactamente. Richmond se convirtió en un centro de comercio y cultura. Es sorprendente cómo la historia da forma a nuestras ciudades y pueblos. Sí, visitar lugares como este nos ayuda a apreciar nuestro pasado. Estoy de acuerdo. Aprender sobre la historia nos conecta con nuestras raíces. Estamos aquí para explorar más historias fascinantes de nuestra historia. Lección 8. El deleite de los pasteles. Los croissants son increíbles. ¿Alguna vez has comido uno recién horneado? Oh, me encantan los croissants, son tan hojaldrados y mantecosos. Exactamente. No hay nada como el primer bocado. Estoy de acuerdo. Prácticamente se derriten en la boca. ¿Los has probado con chocolate en su interior? Sí, los croissants de chocolate son una delicia. Podría comerlos todos los días y no cansarme nunca. Suena como un sueño. ¿Tienes un lugar favorito para conseguirlos? Hay una panadería en el centro que hace los mejores croissants. Lo comprobaré. ¿Cómo se llama la panadería? Se llama La Corteza Dorada. No te decepcionará.
Definitivamente lo agregaré a mi lista de lugares para visitar. También sirven un delicioso café que combina perfectamente con la repostería. ¿Café croissants? Esa sí que es una combinación ganadora. Exactamente. Puedes sentarte ahí y disfrutar de una mañana relajante. Eso suena perfecto. Me encantan los cafés con un ambiente acogedor. Yo también. Hace que la experiencia sea aún más agradable. Me aseguraré de visitar The Golden Crust esta semana. Deberías. Me muero por escuchar lo que piensas de sus croissants. Te lo haré saber. Quizá podamos ir juntos la próxima vez. Es una idea maravillosa. Brindemos por deliciosos pasteles y buena compañía. Lección 9. Colaboración respetuosa. Claro. En primer lugar, pongámonos de acuerdo en tratarnos unos a otros con respeto durante todo el proceso. Es una idea maravillosa. El respeto es la base de cualquier colaboración exitosa. Absolutamente. Nos permite comunicarnos abierta y honestamente. Estoy de acuerdo. ¿Cómo imaginas que mantengamos este respeto? Creo que la escucha activa es crucial. Debemos escuchar de verdad las ideas de los demás. ¿Sí? Escuchar demuestra que valoramos las aportaciones de los demás. Además, debemos ofrecer comentarios constructivos. La retroalimentación constructiva es vital. Nos ayuda a crecer y mejorar. Exactamente. Prefiero centrarme en las soluciones en lugar de solo en los problemas. Esa es una gran mentalidad. Fomenta una atmósfera positiva. También debemos evitar interrumpirnos unos a otros durante las discusiones. Sí. Permitir que el otro termine sus pensamientos demuestra respeto. ¿Qué tal establecer expectativas claras para nuestras funciones? Establecer expectativas claras ayuda a evitar malentendidos. Estoy de acuerdo. Hará que ambos rindamos cuentas. ¿Deberíamos programar también controles periódicos para analizar nuestro progreso? Suena como un plan excelente. Nos mantiene alineados. Me alegro de que estemos en la misma página. Juntos, podemos crear un entorno respetuoso y productivo. Por una colaboración exitosa basada en el respeto mutuo. Absolutamente. Me entusiasma ver lo que podemos lograr juntos. Lección 10. Elegir el hotel adecuado. Al planificar un viaje, es importante elegir el hotel adecuado. Estoy completamente de acuerdo. Definitivamente, las reseñas pueden darte una idea de la calidad del hotel. Sí, leer los comentarios de los huéspedes puede revelar tanto los pros como los contras. ¿Has revisado las opiniones de este hotel? Lo he hecho. La mayoría de los huéspedes elogian la amabilidad del personal y la limpieza. Esa es una buena señal. La limpieza es siempre una prioridad para mí. Lo mismo aquí. ¿Qué opinas de la ubicación? La ubicación parece ideal, cerca de las principales atracciones. Exactamente. Nos ahorrará tiempo a la hora de explorar la ciudad.
¿Qué pasa con las comodidades? ¿Hay alguna característica interesante? El hotel ofrece una piscina y un gimnasio, lo cual es una buena ventaja. Me encanta una buena piscina. Es perfecto para relajarse después de un día de turismo. Absolutamente. Además, un gimnasio nos ayudará a mantenernos activos durante nuestro viaje. ¿Te has fijado si ofrecen desayuno? Sí, muchas reseñas mencionan un desayuno gratuito, lo cual es genial. Eso definitivamente nos ahorrará algo de dinero en comida. Cierto. Podemos usar ese dinero para actividades más divertidas. También aprecio los hoteles con un buen servicio de atención al cliente. El servicio de atención al cliente puede mejorar o deshacer la experiencia, en mi opinión. Estoy completamente de acuerdo. ¿Un personal amable puede mejorar nuestra estancia? ¿Vamos a finalizar nuestra elección basándonos en las reseñas? Sí. Parece que este hotel cumple con todos nuestros criterios. Por unas vacaciones maravillosas y una gran experiencia hotelera. Lección 11. ¿Cómo personalizar con estilo? Creo que tenemos una corbata azul a rayas justo aquí. ¿Te gustaría echar un vistazo? Sí, me encantaría verlo. El azul es uno de mis colores favoritos. Aquí está. ¿Qué opinas del patrón? Las rayas son muy elegantes. Añaden un toque agradable. Estoy de acuerdo. Es perfecto tanto para ocasiones formales como informales. Exactamente. Puedes llevarlo al trabajo o a una cena. ¿Cómo se siente? La tela es importante, después de todo. Se siente suave y terso. Será cómodo de llevar. Creo que complementará muchos atuendos. ¿Con qué lo combinarías? Una camisa blanca nítida se vería fantástica. Sí, y quizás un traje azul marino para completar el look. Eso suena agudo. Ya puedo imaginarme todo el atuendo. ¿Te gustaría probártelo? Creo que lo haré. Será fantástico verlo en persona. Me emociona ver cómo te queda. Aquí no va nada. Espero que encaje bien. No tengo ninguna duda de que se verá increíble. Gracias por tu confianza. Déjame comprobarlo. No puedo esperar a ver el look final. Lección 12. ¿Cómo encontrar la relajación? Me parece que salir a correr realmente me ayuda a relajarme y a despejar la mente. Eso suena maravilloso. Hay algo relajante en estar en la naturaleza. Absolutamente. El ritmo de la carrera puede ser bastante meditativo. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que más te gusta de correr? Me encanta la sensación de libertad y el aire fresco. El aire fresco es vigorizante. ¿Tienes una ruta favorita para correr? Sí, corro a menudo por el río. El paisaje es precioso. Eso suena encantador. También me gusta pasear por el río. Caminar también es genial. Permite una mayor reflexión.
Definitivamente. A menudo uso mis paseos para pensar en mi día. ¿Qué otras actividades lo ayudan a relajarse? Me parece que pasar tiempo en la naturaleza, como hacer senderismo, es muy relajante. El senderismo es fantástico. Combina el ejercicio con la exploración. Exactamente. Cada sendero ofrece una nueva aventura y perspectiva. ¿Has descubierto algún lugar favorito para hacer senderismo? Sí. Hay un hermoso sendero en las montañas cercanas. Me encantaría acompañarte en esa caminata alguna vez. Eso sería genial. Podríamos disfrutar de las vistas juntos. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer el espíritu. Absolutamente. Es el escape perfecto del estrés diario. Fijémonos la meta de pasar más tiempo al aire libre. Lección 13. Distribución justa de las recompensas. Sin duda. Podríamos dividir las bonificaciones en función de las proporciones de contribución a las ventas. Eso suena justo. Garantiza que todos sean recompensados de acuerdo con sus esfuerzos. Exactamente. Este método anima a todos a rendir al máximo. ¿Cómo sugiere que calculemos esas proporciones? Podemos analizar las cifras de ventas de cada miembro del equipo durante el último trimestre. Eso tiene sentido. Proporciona una imagen clara de las contribuciones. Además, debemos tener en cuenta la colaboración en equipo en nuestros cálculos. ¿Sí? El trabajo en equipo puede mejorar las ventas generales, por lo que merece un reconocimiento. ¿Deberíamos establecer un umbral mínimo para las bonificaciones? Un umbral mínimo garantiza que todos contribuyan de manera significativa. De acuerdo. Motiva al equipo a apuntar más alto. ¿Cómo comunicaremos esta nueva estructura al equipo? Creo que una reunión de equipo sería eficaz para explicar nuestro razonamiento. Una reunión nos permitirá responder a cualquier pregunta que puedan tener. Exactamente. La transparencia es clave para obtener su apoyo. Prepararé una presentación para delinear el plan con claridad. Perfecto. Ayudará a todos a entender los beneficios. Creo que este enfoque fomentará un equipo más motivado. Estoy de acuerdo. Se trata de crear un entorno positivo para el crecimiento. Brindemos por recompensas justas y por un equipo de ventas más fuerte. Absolutamente. Juntos lograremos grandes resultados. Lección 14. Planificar para el éxito. Creo que deberíamos crear planes más largos para obtener más cobertura. Eso tiene sentido. Los planes más largos permiten un enfoque más integral. Exactamente. Podemos tener en cuenta los posibles desafíos y oportunidades. ¿En qué áreas específicas crees que deberíamos centrarnos? Sugiero que describamos claramente nuestros principales objetivos. Sí. Unos objetivos claros guiarán nuestros esfuerzos de manera eficaz. Además, debemos establecer plazos realistas para cada fase. Los plazos son esenciales. Nos mantienen responsables y en el buen camino.
¿Hay algo más que debamos incluir en nuestra planificación? Quizás deberíamos identificar los recursos clave que necesitaremos. Gran idea. Conocer nuestros recursos nos ayudará a evitar demoras. ¿Qué pasa con la asignación de funciones y responsabilidades? Sí, eso asegurará que todos conozcan sus tareas. La comunicación también es vital durante todo el proceso. Absolutamente. Las actualizaciones periódicas nos mantendrán a todos informados. Deberíamos considerar los riesgos potenciales y cómo mitigarlos. Sí, anticipar los riesgos puede ayudarnos a responder de manera eficaz. Tengo más confianza en nuestro proyecto con este plan en marcha. Yo también. Un plan sólido es la base del éxito. Brindemos por una planificación minuciosa y un resultado exitoso. De hecho, empecemos este emocionante viaje. Lección 15. Pedir comida juntos. Este lugar tiene un menú estupendo. ¿Qué crees que deberíamos pedir? Creo que los aperitivos se ven perfectos. Tienen una variedad para elegir. Mientras lo buscas, te llamaré y haré el pedido. Eso suena bien. Haré una lista de lo que queremos. ¿Crees que deberíamos hacer una mezcla de todo? Sí, una mezcla se adaptará a todos los gustos. ¿Deberíamos incluir también algunas opciones vegetarianas? Definitivamente, siempre es bueno tener opciones para todos. Preguntaré si tienen algún plato especial hoy. Es una gran idea. Los platos especiales suelen ser deliciosos. ¿Cuántos aperitivos crees que necesitamos? Quizás 4 o 5 deberían ser suficientes para el grupo. Estoy de acuerdo. También comprobaré si tienen postres disponibles. Sí, los postres son imprescindibles para cualquier reunión. Me aseguraré de incluir algo dulce. Maravilloso, me muero por disfrutar de la comida juntos. Yo también. Los llamaré ahora mismo. Mientras lo haces, finalizaré la lista. Perfecto. Hagamos que esta reunión sea memorable con buena comida. Lección 16. Reflexiones sobre un viaje por carretera. ¿Encontró tráfico en su camino hacia aquí? Sorprendentemente, no había tráfico en absoluto. Eso es fantástico. Esperaba un gran retraso. Yo también. Me sorprendió gratamente lo suave que fue la conducción. ¿A qué hora te fuiste? Salí temprano por la mañana, alrededor de las 7. Esa es una elección inteligente. Las primeras horas de la mañana suelen ser más tranquilas. Exactamente. Además, disfruté del hermoso amanecer durante mi viaje. Un amanecer puede hacer que un viaje sea mucho más agradable. Sin duda, marca un tono positivo para el día. ¿Encontraste algún lugar interesante en el camino? Sí. Pasé por una pequeña granja encantadora con animales adorables. Eso suena delicioso.
Me encanta ver animales mientras conduzco. Fue una sorpresa encantadora. Casi me detengo a tomar fotos. Deberías haberlo hecho. Esos momentos crean recuerdos maravillosos. Quizás la próxima vez me detenga y explore. Espero escuchar sobre tus futuras aventuras. Gracias, siempre me gusta compartir mis experiencias. ¿Estás planeando más viajes por carretera pronto? Estoy pensando en hacer un viaje a las montañas el mes que viene. Eso suena emocionante. Las montañas son hermosas en esta época del año. Sí, me muero por hacer senderismo y disfrutar del paisaje. Que vengan más aventuras y viajes sin contratiempos.